Esto es, forman parte de la base sobre la que descansa el edificio de la técnica electrónica moderna. Sus formas y tamaños son muy variados, tal y como vemos en esta imagen. Y tanto su tamaño como su capacidad dependen de su aplicación específica. Sin embargo, todos los condensadores, sin importar su forma, tienen el mismo principio de operación, y lo mismo podríamos decir de las bobinas. Veamos ahora algunos experimentos. Ha llegado el momento de hacer algunos circuitos de prueba utilizando condensadores. Y para ello nos auxiliaremos de la tablilla protoboard. El circuito que vamos a realizar es el que se muestra. Como puede ver, se trata de una fuente de voltaje de 9 volts de DC, un interruptor de 2 posiciones y un tiro, una resistencia de 10 kiloohms y un condensador de 100 microfaradios, al cual está conectado en paralelo un voltímetro. Este voltímetro puede ser digital o de aguja, dependiendo del que usted posea. Primeramente vamos a poner el switch en la posición que se marca. Y con esto garantizaremos que el condensador quede completamente descargado. Después de esperar unos segundos, podemos pasar el switch a su otra posición y monitorear el comportamiento del multímetro. En ese momento estaremos checando la curva de carga del capacitor. Después de un momento pasamos el switch a su otra posición y monitoreamos ahora la curva de descarga del capacitor. Aquí tenemos el circuito construido en una tablilla protoboard. Puede notar la presencia del switch de 2 posiciones, un tiro, la resistencia de 10 kiloohms y el condensador de 100 microfaradios. Por la línea roja se están alimentando los 9 volts de DC y por la línea verde está la conexión hacia el multímetro, mientras que la línea café nos está sirviendo de referencia de tierra. Veamos ahora el comportamiento del circuito. En este momento, el switch está en su posición de conexión a tierra, por tanto, el condensador está completamente descargado. Por su parte, en el multímetro, hemos elegido una escala adecuada para poder monitorear, por medio del movimiento de su aguja, cómo se comporta el voltaje del condensador al momento de la carga. Accionamos el interruptor y note cómo la aguja comienza a moverse rápidamente. Sin embargo, conforme llega al voltaje máximo, cada vez se mueve con más lentitud. Lo mismo sucede cuando se realiza la descarga. En este momento la aguja se mueve muy rápidamente, pero conforme llega al voltaje cero, se mueve más lentamente. Aquí presentamos algunas gráficas en las cuales se demuestra el comportamiento de la curva de carga y descarga de un capacitor. Primeramente la curva de carga. Como puede ver, empieza en un voltaje igual a 0 y va subiendo gradualmente, hasta que llega a un voltaje máximo, teóricamente idéntico al voltaje de entrada. Cuando llega a esta zona de estabilización, se dice que el condensador está completamente cargado. La curva de descarga es muy similar y comienza con el valor inicial que tenga el condensador al momento de accionar el interruptor. En ese momento el voltaje comienza a descender rápidamente. Sin embargo, cada vez el descenso se hace más lento hasta que llega a una estabilización en el voltaje igual a 0. Cuando se ha llegado a este punto, se dice que el condensador está completamente descargado. Veamos ahora otro par de curvas, pero ahora las que corresponden al comportamiento de la corriente de un capacitor. En este caso, al momento de accionar el switch y que se inicia la carga, la corriente inicial es muy grande, prácticamente como si en vez de condensador hubiera un cortocircuito. Sin embargo, esta corriente lentamente va disminuyendo hasta que llega a un valor prácticamente igual a 0.
En ese momento se dice que el capacitor está completamente cargado. Lo mismo puede decirse del caso de la descarga de un capacitor. Sin embargo, como ahora la corriente sale de él, se dice que se tiene una corriente negativa. Y esta corriente irá disminuyendo en el tiempo hasta que llega a un valor igual a 0. Al llegar a este punto, se dice que el condensador está completamente descargado. En este momento se muestra en el osciloscopio un par de señales. En la superior se está simulando las dos posiciones del interruptor, conectado a la batería y conectado a tierra. Y en la inferior se nota el comportamiento del condensador, curva de descarga, curva de carga, curva de descarga, etc. Como puede ver, la gráfica es muy similar a las que acabamos de estudiar, tanto para el periodo de carga como para el periodo de descarga. Veamos ahora la forma de probar el estado de un condensador, utilizando para ello única y exclusivamente un multímetro, en su modalidad de ómetro o medidor de resistencia. Lo primero que debemos hacer es descargar por completo el condensador, y para ello ponemos en cortocircuito sus terminales. Posteriormente, conecte las puntas de prueba del multímetro y vea el comportamiento de la aguja. Note que al momento de hacer contacto, la aguja se desplaza hacia la derecha y luego lentamente regresa a su posición izquierda. Esto se debe a que el dispositivo está obedeciendo la curva de carga de un capacitor al momento en que estamos monitoreando la corriente. Como ya se mencionó antes, al momento de cerrar el interruptor, la corriente es relativamente alta. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esta corriente comienza a disminuir, hasta llegar a un punto en el que la corriente es 0, en el cual decimos que el condensador está completamente cargado. Sin embargo, la velocidad de desplazamiento de la aguja también se ve afectada por la capacidad del dispositivo que estemos midiendo. Por ejemplo, en este caso en el que tenemos un dispositivo de una capacidad mucho mayor al inicial, vemos que la aguja se desplaza completamente hacia la derecha, pero luego su retorno hacia la izquierda es mucho más lento que el anterior. Por el contrario, cuando utilizamos un dispositivo con una capacidad mucho menor, veremos que el movimiento es casi instantáneo. Por supuesto que también afecta a la velocidad de la aguja la escala de ohms que estemos utilizando, ya que entre mayor sea, más lentamente se desplazará la aguja. Vamos a aprovechar este comportamiento para medir el estado de un condensador. Si al momento en que conectamos las puntas de prueba, la aguja se desplaza rápidamente a la derecha, pero luego lentamente regresa a la izquierda, podemos decir que el condensador está en buen estado. Si por el contrario la aguja permanece en su posición a la izquierda, quiere decir que el condensador está abierto. Y si el condensador se desplaza a la derecha y permanece indefinidamente en dicho lugar, quiere decir que el condensador está en corto. Por último, si la aguja se desplaza hacia la derecha, pero luego al momento de regresar se detiene en alguna parte a la mitad del camino, quiere decir que el condensador tiene fugas y tarde o temprano nos dará problemas. Pues bien amigos, con esto hemos terminado lo que se refiere a los condensadores. Siempre que hablamos de bobinas, inmediatamente llega a nuestra mente una imagen como la que vemos en nuestra pantalla.